Perseguido por una sombra. Esta historia le sucedió a Lucas, y fue algo que pasó hace muchos años en una noche de viernes. Él comenta: yo trabajaba repartiendo carne, y por aquellos años tenía una camioneta, de esas que tienen esa caja térmica cerrada completamente. Recuerdo que en esa oportunidad estaba apurado por terminar el reparto de ese día, ya que unos amigos míos esa mañana se habían ido de pesca. Terminé el reparto y me fui a mi casa. Rápidamente salí a la carretera hasta llegar a un camino de tierra. Yo conocía muy bien aquella zona, porque siempre iba a pescar en ese lugar. En un momento, cuando ya iba por el camino de tierra entrando al monte, sentí un golpe atrás de la camioneta. Lo primero que pensé es que pudo haber sido una rama que pudo haber golpeado contra la caja. Me preocupé un poco, pero era más por el miedo a dañar la camioneta. Sin darle demasiada importancia, seguí por ese camino de tierra. Pero un poco más adelante, otra vez sentí un ruido. Pero esta vez fueron 3 golpes seguidos, pero eran golpes fuertes, y era como si lo hubieran hecho a propósito con la mano. Miré para atrás por el retrovisor, pero se imaginarán que con la oscuridad que se cernía sobre el monte y con la tierra que se levantaba en ese camino, no podía ver nada. Pero en ese instante, cuando vuelvo la vista hacia adelante, veo como un hombrecito cruzando muy lentamente ese camino. Lo vi prácticamente cerca, no más de 5 metros. Y entonces, como un acto reflejo, clavé los frenos, y la tierra que se levantó no me permitió verlo de nuevo. Lo perdí de vista. Yo me quedé mirando sin comprender lo que había sucedido. Y cuando quiero arrancar de nuevo, siento que alguien tose dentro de la cabina. Pasó todo en cuestión de unos segundos. Miré hacia mi lado y noté que en el asiento había una sombra que formaba la silueta de una persona. De inmediato me di cuenta, o al menos sentí, que se trataba de lo mismo que había acabado de cruzar el camino. No hizo nada, pero yo comencé a paralizarme por el miedo. Esta aparición se quedó sentado como mirando hacia adelante. Intenté seguir sin saber lo que hacía, ya que estaba con un miedo terrible, pero no pude por los nervios. Cuando intento seguir, la camioneta se me detiene, y cuando quise arrancarla no pude. Ya no me arrancó más. Intenté un par de veces y nada. Miré a mi costado, y esa silueta que había visto momentos antes ya no estaba. Sin dudar me estiré y saqué de la guantera una linterna que tenía, y con mucho miedo me bajé de la camioneta. Levanté la tapa del motor para mirar qué tenía, pero no encontraba nada que pudiera ser la causa de que la camioneta no me arrancara. Cuando de nuevo escuché esa tos, pero ahora detrás mío. Me di la vuelta y apunté con la linterna, pero no había nada. Cerré el capot, me subí de nuevo a la camioneta y esta seguía sin arrancar. Traté de tranquilizarme un poco y dejé de intentarlo por un momento, porque pensé que se había ahogado o algo así, y entonces cerré las ventanillas y puse seguro. Otra vez en el silencio de la noche, escucho un golpe al costado, y al mirar, me doy cuenta que parado al lado de la puerta donde yo estaba, muy cerca de la ventanilla, había una persona que se dio la vuelta y caminó hacia la parte de atrás. En cuestión de segundos lo volví a ver, pero esta vez ya estaba parado delante, en medio del camino. No sé de dónde, pero en ese momento comenzaron a aparecer perros. Primero fue uno, después otro, y al final habían como 15 perros que lloraban todos a la vez y seguían a esta aparición, que les repito, era la silueta de una persona, pero se trataba nada más que de una sombra, ya que no lograba verle ningún rasgo. Estos perros lo seguían mientras él caminaba, pero no se le acercaban, hasta que de pronto desapareció en la oscuridad. Yo otra vez intenté arrancar, y esta vez la camioneta lo hizo,
Entonces inmediatamente seguí por ese camino. Al pasar por el lugar donde había desaparecido aquella aparición, no pude ver nada. Pero a unos 200 metros más adelante, comencé a ver que había un perro tirado al costado. Me di cuenta que estaba muerto, pero después vi otro, y luego otro, y luego otro. No sé bien cuántos vi, pero ya en ese momento me puse muy nervioso. Y en un momento en el que el camino se abre al llegar al río, sentí otra vez unos golpes, pero esta vez ya eran más despacios. Aunque ya en esa parte del camino podía ver el vehículo y la luz de la fogata donde estaban mis amigos. Aceleré sin pensar en nada. Cuando llegué, sentí un tremendo alivio. Ellos me vieron exaltado y me preguntaron qué me había pasado. Entonces les conté todo lo que me había sucedido. Se quedaron muy atentos escuchándome, y una vez que terminé, me dijeron que a ellos un rato antes les había llamado la atención el llanto de los perros. Nos quedamos con miedo esa noche. Aumentamos el fuego para sentirnos iluminados y nos quedamos hablando de distintas cosas. Esa noche por ratos escuchábamos los llantos de algún que otro perro a lo lejos. Entonces suponíamos que esa aparición andaba por ahí cerca. Al día siguiente, al volver por el camino ya de ida, volví a ver otra vez aquellos perros que yo les había contado a mis amigos que estaban muertos. Y eran varios, como más de 10. Yo no sé por qué me sucedió todo esto. Lo cierto es que nunca en mi vida había sentido tanto, pero tanto miedo. Aquella situación es algo que me dejó marcado para siempre. Y por supuesto, tiempo después continué yendo a pescar. Pero desde entonces no me alejo del grupo cuando cae la noche, ya que todavía siento que en algún momento puede volverme a pasar lo mismo. Desde entonces creo en lo paranormal, y desde entonces he escuchado historias como estas y otro tipo de historias, desde otro punto de vista, desde otra manera, creyendo en que sí existe eso que llaman el más allá. La familia fantasma de la carretera. Esta historia le sucedió a mis padres hace unos años. Hace tiempo, yo vivía en una ciudad y mis padres en otra. Un día ellos me fueron a visitar y ya casi de noche decidieron regresar a la ciudad donde vivían. Mi padre prefería conducir de noche, decía que había menos tráfico que en el día. Iban charlando, cuando de pronto en una curva, las luces del coche alumbraron a unas personas a la orilla de la carretera. Mi padre casi frenó de la sorpresa, pero bajó la velocidad del coche al mínimo y le preguntó a mi madre: ¿viste lo mismo que yo? Sí, yo también los vi, respondió mi madre. No creo que sean buenas personas. Voy a acelerar, le dijo él. Pero mi madre le dijo: no, volvamos, quizás necesitan ayuda. Mi padre lo pensó un poco y al final mi madre lo convenció y regresaron. Cuando volvieron, pudieron ver que era una señora muy humilde. Tenía un rebozo y cargaba a un bebé. A su lado estaban un niño y una niña como de aproximadamente unos 10 años. Estos se veían algo sucios. Mi madre le preguntó: ¿está bien, señora? ¿Necesita ayuda? Esta mujer le dijo: sí, por favor. Mi bebé está muy enfermo, tiene mucha fiebre y lo quiero llevar al hospital. Bueno, suba al coche. Le abrieron la puerta trasera del auto y la señora junto con sus hijos subieron. Los niños no dijeron ni una palabra, ni tampoco el bebé que cargaba la señora lloraba. Cuando en eso, mis padres notaron un olor penetrante. Parecía como de excremento. Mi padre se arrepintió de haberlo subido, y mi madre le dijo que quizás la señora también estaba enferma, o quizás era el bebé que estaba sucio.
Avanzaron unos kilómetros, pero ya no soportaban más aquel hedor, así que abrieron las ventanas. En este momento, ni la señora ni los niños hablaban. Mis padres empezaron a discutir si los bajaban o no, porque aquel olor ya era insoportable, hasta el punto que sentían ganas de vomitar. Cuando mi madre volteó hacia los asientos de atrás para preguntarle a la señora a qué hospital iba, la señora y sus hijos habían desaparecido. «Detente en la orilla», dijo mi madre, tratando de que mi padre no se asustara. Pero él, justo en ese momento, ya había mirado por el espejo, y esto lo hizo frenar de golpe. Efectivamente, habían desaparecido. Como casi no habían autos en la carretera, se salvaron de un accidente. Pararon en una orilla, abrieron ambas puertas y todas las ventanas. Estaban impactados. Ese asqueroso olor aún seguía ahí, aunque ya no era tan fuerte. Comenzaron a hacerse preguntas entre ellos, e inmediatamente cerraron las puertas, y mi padre emprendió el camino acelerando. Pero aquello no había terminado aún. Llevaban andando unos 5 minutos aproximadamente, cuando en otra curva volvieron a ver a los mismos niños, pero esta vez ya no vieron a aquella señora y su bebé. Esta vez no se detuvieron. Mi padre aceleró aún más. Enseguida mi madre volteó a ver si podía ver a aquellos niños, pero estos ya habían desaparecido. Mi padre ya no volvió a manejar de noche luego de aquella experiencia. El niño fantasma que se aparece en el camino. Mi nombre es Cristian. Quiero contarles de una historia que le pasó a mi papá. Él trabajó mucho tiempo de camionero, haciendo un corredor desde Tucumán a Buenos Aires, llevando azúcar y verduras. Se la rebuscaba, haciendo todo tipo de viajes. Me contó que alguna vez, hace muchos años atrás, lo mandaron cerca de la zona de Rafaela en Santa Fe, donde tenía que cargar granos. Este era un viaje de los tantos que ya había hecho en la zona, y recuerda que tenía que estar muy temprano ahí para cargar, como a las 3 de la mañana. Cuenta que había tomado una ruta por un lugar que se llamaba Casilda, me parece. Él llegó como a las 4 de la mañana. El lugar estaba muy oscuro todavía. Ingresó por un camino de tierra, que es un camino por el que le habían indicado dónde estaba esa finca. Tenía que entrar por ese camino de tierra aproximadamente 1,5 kilómetros más o menos. Cuando iba por la mitad de este camino, comenzó a escuchar un ruido. Después, se dio cuenta de que se trataba de uno de los estribos del camión, es decir, de una de las escaleritas que son para subir. Era como un sonido que sucedía cuando alguien pisa el estribo del lado del acompañante. Él recuerda que este estribo tenía un lugar con una parte de aluminio que estaba suelta y hacía ese ruido cuando alguien subía por esa escalerita. Le pareció extraño, pero pensó que tal vez se había soltado por el viaje, así que no le prestó mucha atención. Él iba como muy despacio por aquel camino de tierra y al rato sintió algo extraño. Sintió como un viento dentro de la cabina. Él llevaba las ventanillas cerradas, pero había como un aire extraño dentro del lugar, y de pronto sintió como si alguien desde atrás de la cabina le hubiera tocado el cabello. Y lo que es aún peor, sintió la presencia de alguien. Se dio vuelta asustado para mirar lo que sería la cama del camión, pero dice él que no había nadie. Pero aún así, el aire dentro de la cabina estaba enrarecido. A los segundos, comenzó a escuchar como si alguien golpeara uno de los vidrios del costado. No se podía ver para afuera porque ese vidrio estaba como pintado, pero sentía que le golpeaban, y esto le pareció muy extraño. No pasó ni siquiera 1 minuto, y comenzó a escuchar otra vez el estribo del camión que sonaba como si alguien lo pisara. Él trataba de concentrarse en el camino, pero estaba un poco descuidado, pensando en ese ruido.
y dice que en un momento vio que delante del camión se cruzó un niñito como de unos 5 años muy cerca de él. Él sabía que a pesar de que había frenado el camión, este niño estaba muy cerca. Por esto, él estaba casi seguro de que lo había chocado. Asustado y nervioso, detuvo el camión y bajó con una linterna. Se puso a buscar, casi llorando, según cuenta él. Pero fue en ese entonces cuando se dio cuenta de que aquello no era una situación normal. Y fue en ese momento cuando comenzó a escuchar un llanto, el llanto de una criatura, y la escuchaba dentro del camión. Él había dejado la puerta abierta y escuchaba el llanto allí adentro. Trataba de iluminar desde afuera porque no quería subirse, ya que estaba totalmente asustado. Se fue hasta el frente del camión y desde allí alumbró nuevamente, y cuenta que podía ver claramente la silueta, y lo que él pensaba era aquel niño que se movía en el asiento del acompañante. No sabía qué hacer, estaba muy asustado, pero después de unos pocos minutos dejó de escuchar el llanto y dejó de ver el movimiento de aquel niño. Se puso al costado e iluminó bien. Se animó a subir, y cuando estuvo adentro de la cabina se dio cuenta de que no había nadie. Arrancó el camión y se apuró un poco más para llegar al lugar donde iba, lugar del que ya estaba muy cerca de donde había parado. Nervioso por aquella situación, llegó y le contó a uno de los encargados que estaba esperándolo. El de él era el único camión que había en el lugar. Le contó lo que había pasado a este señor, que por cierto, era un conocido de la familia de los dueños de este lugar, un hombre ya de mucha edad, y este le dijo: «Amigo, no se haga problema, no se ponga tan mal, no es el único a quien le ha pasado esto». Le contó que en ese lugar donde le había ocurrido esto, tiempo atrás había muerto un niño atropellado, justamente por un camión, hacía unos 10 años, y que no siempre, pero que muchas veces, ocurría lo mismo cuando algún camión venía entrando hacia la finca para llevar los granos. No había sido mi papá el único testigo o la única persona a la que le había sucedido algo como esto en aquella carretera.